Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy estamos otra vez con Miguel Iribarren. Hola Miguel, y con Jordi del Rey. Hola, Hola. Xavier, muy buenas. Hola, Hola, Jordi. Xavi. Tanto monta tanto, ¿eh? Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los grandes libros de Hawkins, que es cómo liberarse, dejar ir, cómo liberarse de las emociones negativas, ¿no? Para vivir más en paz, con claridad, con libertad. Suena muy idílico, pero seguro que sus editores y traductores nos van a dar mucha luz al respecto. Es un gran libro que aconsejamos a todo el mundo que lo lea. Y bueno, primero de todo, para empezar, ¿qué significa realmente esto de dejar ir, según Hopkins? Bien, mira, dejar ir tiene dos lecturas. Una es la lectura primera, como has dicho muy bien, acostumbrarse a dejar ir las emociones negativas, soltar el lastre, soltar el peso que llevamos, soltar el peso de rencores, resentimientos, bien, peso psíquico en general. Este es un primer nivel. Pero hay un segundo nivel de dejar ir, que es porque Hawkins lo plantea también como el deshacimiento del yo separado, el deshacimiento del ego, el deshacimiento completo. Entonces, dejar ir es el método literalmente de dejar ir la identidad, no solo las emociones negativas, sino toda la identidad separada, lo cual es un proceso de deshacimiento. Ahí es lo que sería propiamente el camino espiritual, es el deshacimiento de la identidad. Habría un camino de crecimiento que sería el deshacimiento de las emociones llamadas negativas, pero Hawkins lo mete dentro de un marco más amplio, que es el deshacimiento de toda la identidad separada y la entrada, por así decirlo, en la unidad, la llegada a la unidad, a ser uno. O también se le puede llamar la iluminación, el ser, tercera iniciación, hay muchos nombres por lo que se conoce. Entonces, dejar ir también es un método que funciona a todos los niveles y digamos que esta es la genialidad de cómo lo presenta Hawkins. Te puede servir a nivel práctico en tu vida simplemente para vivir una vida de más calidad, donde dejes de lado los aspectos de mayor roce o de mayor incomodidad, etcétera, pero también es un camino que te puede llevar hasta el final, hasta el deshacimiento del yo separado. Bueno. Sí, es como contaba Miguel, es impresionante el trabajo que desarrolla y que nos ofrece Hawkins. Como decía muy bien Miguel, el tema es el deshacimiento del ego. Todos los pensamientos que nos hacen sufrir, todas las emociones que nos hacen sufrir son inventadas por el ego, por esa parte separada, ¿no? Entonces realmente el no luchar contra ellas, el no identificarte con ellas, el observarlas, dejarlas que estén ahí, no juzgar, no sentirte culpable, ir separándote, es todo este proceso de deshacimiento del ego. El camino de la liberación que dice Hawkins, ¿no? Es un proceso que nos lleva, es un proceso que puede ir y venir. Desgraciadamente no siempre es un proceso lineal como nos gustaría, ¿no? Podemos subir y bajar en ese proceso porque como muy bien explica en este libro, perdón, tengo un poco de... Como explica muy bien este libro Hawkins, sí, más igual, como me la veo mentalmente, como explica Hawkins muy bien, el ego no se deja vencer, entre comillas, tan fácilmente, el ego lucha, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes que cuando hacemos el proceso de dejar ir, cuando empezamos este trabajo, el ego no va a estar ahí aceptando que hagamos este proceso, ¿no? Que va a estar ahí luchando, ¿no? Entonces tenemos que aceptar también, que es un poco lo que decía Miguel, hay varios niveles en este proceso. Tenemos que aceptar que el ego va a protestar, el ego se va a quejar, el ego va a luchar y de una forma a veces un poco salvaje, ¿no? Para que no nos liberemos de él, ¿no?
Claro, el ego... Yo aquí, perdón, hago una connotación que es interesante, que esto ya es curso de milagros, yo siempre meto alguna cuña al curso de milagros, Hawkins también Me era encanta. estudiante. Por favor, hazlo. Entonces, el tema del ego es muy interesante porque el ego, que hablamos mucho de él, en realidad no existe. Existe la creencia en el ego. Eso es muy importante. O sea, no es alguien, no es un personaje, no es nada que existe. Es una creencia que hemos construido que está ahí sólidamente agarrada, ¿no? Entonces, es interesante saber que realmente es solamente una creencia que tenemos que deshacer, ¿no? Y ese es un proceso muy interesante y muy bonito. Bueno, Sí, Perdona, me gustaría añadir una cosita, si me permitís, que es, claro, generalmente cuando empezamos el camino de crecimiento creemos que somos nosotros los que tenemos que crecer, expandirnos, ser mejores, etcétera. Y esto sí es un camino de crecimiento personal. Pero el fondo de la cuestión, a partir de cierto nivel de conciencia, no es crecer, sino es deshacerse, deshacer el agente, deshacer esa parte de nosotros que cree que está al volante de nuestra vida. Y en ese sentido es soltar, rendirse, deshacerse. Por eso la insistencia en dejar ir. Dejar ir es en sí el proceso de deshacerse uno mismo. O sea, parece que cuando hablamos del ego, parece que el ego fuera otra persona a la que hay que deshacer. No, no. Tenemos que deshacernos a nosotros mismos, nuestras tendencias a controlar, y tenemos que deshacer el sentido mismo de ser el agente, el sentido mismo de ser el que está conduciendo al volante de nuestra vida. Ese deshacimiento es lo que se propone. Por eso el dejar ir, ¿no? Dejar ir del control, dejar ir particularmente de sentirse como el agente, como el hacedor, como la persona que está al control, el que guía su vida, ¿no? De algún modo, esa es la renuncia del dejar ir. La renuncia del dejar ir es soltar el control y soltar la sensación de que uno está dirigiendo su vida. Entonces, eso supone un proceso de rendición, por así decirlo. Soltar la necesidad, esa necesidad que hemos tenido, bueno, o al menos yo he tenido durante mucho tiempo de tener razón, ¿no? De fortalecer, porque parece que el ego vive de tener razón, ¿no? Sí, el ego efectivamente vive de tener razón, vive de controlar, de estar al control, de controlar la vida, de decidir y controlar, de tener razón, por supuesto, y el ego vive de lo que el doctor Hawkins llama los posicionamientos. ¿Y qué es un posicionamiento? Un posicionamiento es que la visión que uno tiene de la realidad impere sobre otras visiones. Eso es un posicionamiento. Y esto es lo que vemos, digamos, en el día a día ahora mismo en el mundo, ¿no? El punto de vista del occidental quiere primar sobre el del oriental. El de un país quiere primar sobre el de otro país. Se trata de llevar cada uno al otro a su propio terreno. Y esto es algo que no vamos a conseguir hacer nunca, ¿no? Llevar al otro a nuestro terreno. Pero en eso se basa el ego. El ego se basa en defender mi punto de vista y en que tú aceptes que mi punto de vista es verdad y el tuyo es erróneo. Eso es un posicionamiento sobre la realidad, sobre la verdad de las cosas. Es la razón. La clave del ego. Es la razón sobre la realidad. Y quiere tener la razón y utiliza sobre todo el juicio y la culpabilidad, ¿no? Son sus dos grandes instrumentos, ¿no? El juzgar y el que te sientas culpable, ¿no? Entonces, es muy interesante Hawkins en este libro, como nos dice, pues cualquier cosa. Cuando nos sentimos culpables, ese sentimiento no tienes que identificarte como si fuera tuyo, tienes que observarlo y no tienes que negarlo. El proceso de dejar ir es brutal de este libro, porque es aceptar lo que realmente te está pasando, no negarlo. Lo que tú crees, que como decía Miguel, el ego no es algo externo a ti, tú te crees que eres ese personaje, tú te crees que eres un cuerpo, yo me creo que soy Jordi, tú crees que eres Miguel, Xavi.
Y eso es la identidad del ego, ese personaje, ese cuerpo en el que nos tiene aprisionados, ¿no? Entonces, claro, hay que aceptar eso y el ego va a luchar con todas sus fuerzas en ese sentido, ¿no? Incluso con la enfermedad, ¿no? A partir de ahí hay que aceptar, no negarlo, dejarlo ver, observarlo y aceptar. Si lo reprimimos, no estamos haciendo bien el proceso. Hawking nos dice que si queremos liberarnos y llegar a tener paz y en consecuencia ser felices, para ser felices hay que tener paz, ¿no? Si no es imposible. Entonces hay que aceptar ese proceso, hay que dejar ir realmente, como dice el título, es el camino de la liberación. Es el camino de aceptar, dejar ir y aceptar todas las consecuencias que vienen y observarlas y saber realmente entender qué es lo que está pasando. Entonces, este libro nos lo explica muy bien en el mecanismo de dejar ir todos los procesos que hay, de la supresión, la represión, el escape, todos estos temas que él va hablando. Y también nos habla, que es muy interesante, a mí me gusta mucho, se basa todo un poco, es que el otro día hablábamos del logaritmo de 200, ¿no? Donde empieza el coraje, ¿no? A partir de ahí es donde tenemos ya la capacidad, la preparación y el poder. Ahí ya no estamos con fuerza, empezamos ya a desarrollar el poder para empezar a hacer el proceso de dejar ir, ¿no? Este proceso de liberación, ¿no? A partir del coraje, a partir del empoderamiento que tenemos a partir del nivel 200, ¿no? Que es el primer punto que habla. Después de explicarnos el mecanismo de dejar ir, en el libro de Dejar ir, él nos empieza a hablar ya del coraje, ¿no? Después habla de los diferentes niveles de conciencia, pero nos empieza a hablar del coraje porque es un poco el punto de partida, ¿no? Para hacer el proceso de dejar ir. En el momento que estás tú preparado y dispuesto, que no te rindes, no estás abandonado, estás dispuesto a hacer el proceso ese. Dejar ir a alguien que nos escuche puede confundir con resignarse, ¿no? Con apatía, bueno, no es eso, no tiene nada que ver con eso. No, precisamente, digamos que dejar ir hay que hacerlo desde un nivel de atención, como comentaba antes yo, desde el nivel de la observación. El nivel de atención o el nivel de observación sería un nivel más allá de los mecanismos de identidad habituales. El mecanismo de identidad habitual es el habitar en el diálogo interno. Tenemos un diálogo interno, estamos continuamente hablándonos a nosotros mismos y, digamos, habitando en emociones densas, en emociones negativas, en el juicio, etcétera. Todo este proceso de diálogo interno que describe muy bien Eckhart Tolle en El poder de la hora, es precisamente esto lo que hay que dejar ir. Y ese dejar ir hay que hacerlo desde la atención a ese proceso, desde la observación del proceso. No desde, precisamente lo que se nos dice es cuando intentas contrarrestar ese flujo de pensamientos y de emociones, cuando intentas contrarrestarlo en función de lo que tú crees que es mejor, en realidad te estás metiendo en el torbellino. Estás oponiendo una fuerza con otra. Estás en el paradigma newtoniano, ¿no? Fuerza contra fuerza. Entonces no estás en el poder. El poder es un proceso de alineamiento con energías más altas, con energías que vibran más elevado, con principios más generales, con principios espirituales. Entonces ese proceso de alineamiento es el dejar ir. No es oponer una fuerza contra otra porque es lo que sabemos. Las fuerzas chocan entre sí. No, nadie gana. Cuando choca fuerza contra fuerza, posicionamiento contra posicionamiento, yo te quiero llevar a mi terreno, tú me quieres llevar al tuyo, nadie sale ganando. Lo que tenemos que entender ahí es que hay algo que es muy distinto, que es el alineamiento con los atractores de vibración más elevada, con principios universales. Y es ahí donde podemos observar, claro, la clave siempre está en observar nuestro propio proceso de pensamiento, nuestras propias emociones, nuestros sentimientos, desde un lado de serenidad, de poder estar con ello, como decía Jordi, de aceptarlo, de no rechazarlo
pero de observarlo desde una distancia, no identificarnos con ese flujo de pensamientos y sentimientos. Y este es el proceso de dejar ir. El proceso de dejar ir es el proceso de alineamiento con el poder. Perdona, y tampoco resistirse, ¿no? Sí, porque de alguna manera conlleva un acto de gran humildad, que es una especie de decir, yo no sé lo que es mejor para mí. Yo no sé, o sea, yo no sé literalmente qué es mejor para mí. Entonces, yo lo que puedo hacer es alinearme con un poder que sabe más que yo, el poder del espíritu, el poder de mi alma, y contemplar el proceso donde yo me identifico, ver aquello con lo que yo me identifico, y cuando esto es observado desde ese otro nivel, digamos que las cosas van a su lugar. Esto es una de las cosas más interesantes también que dice Hawkins. Cuando algo es pasado por el tamiz de la conciencia, lo que es verdad permanece y lo que es falso queda desechado. O sea, es un proceso de alineamiento y de observación, es el proceso de cribado y de tamizar lo que es, por así decirlo, superfluo de lo que es esencial y de lo que es el núcleo del ser de la persona. Sí, sí, el punto este que habla Miguel de la humildad es fundamental. Nos habla mucho en el capítulo 8 de este libro de Dejar ir, de los primeros capítulos, nos habla del orgullo Hawkins, la gran dificultad que tenemos que vencer, ¿no? Porque el orgullo crea, bueno, es una falta, él nos habla, dice que es una falta de amor impresionante. La persona orgullosa no se puede ser orgulloso y amar al mismo tiempo, ¿no? Y por otro lado, el que tiene mucho orgullo se está defendiendo todo el rato, ¿no? Porque tiene como que defender algo que él cree, es otra creencia, tanto en la religión, en las emociones, en cualquier aspecto de la vida cotidiana. El orgullo es un gran dificultad, es un bloqueo brutal que nos impide desarrollar, nos estamos defendiendo, queremos mantener ese orgullo, y estando en orgullo es imposible que hagamos el proceso de dejar ir, absolutamente imposible, porque estamos afincados y reafirmando el punto donde estamos. Entonces hay que soltarlo, hay que dejar ir el orgullo también, ¿no? El dejar ir también se podía entender, antes decías, Javier, que era, o Xavi, que era como resistirse o algo, ¿no? Dejar ir es soltar, es observar y soltar, pero con muchísima responsabilidad y mucha conciencia. El proceso de dejar ir, el libro lo bonito que tiene es que es un camino dentro del mundo de la conciencia, ¿no? Nos alejamos un poco del mundo físico, material, y entramos en un proceso ya mental, ¿no? Evidentemente es aplicable a todos los aspectos de la vida cotidiana, pero iniciamos un proceso ya mental, de conciencia. Somos mente, no somos un cuerpo, ¿no? Repito, el curso de Milagros dice, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Creemos que somos un cuerpo, pero en realidad no somos un cuerpo. Somos espíritu, somos alma, somos mente, como lo quieras decir. No vamos a utilizar términos religiosos. Pero no somos un cuerpo, eso es evidente. Y entonces él lo sabe también, y entonces nos insta el dejar ir, el soltar, es un inicio de empezar a identificarnos con quién realmente somos, que somos mente, somos espíritu, no somos un cuerpo. Y para liberarnos, el único camino que hay, o de los pocos caminos que hay, es el dejar ir, es el camino que nos propone Hawkins en este libro. Y el punto que decía Miguel de la humildad es muy importante, es un camino que hay que hacerlo con humildad, con orgullo es imposible hacerlo, porque con orgullo mantienes, defiendes tus posiciones, tu punto de vista, y ahí no hay nada que hacer, hay que soltar. Sí, no, yo decía que no hay que resistirse, ¿no? Que hay que, pues eso es lo que decías tú, ¿no? Jordi, que hay que dejarla existir, sentirla, ¿no? Permitirle también la emoción que sea. Porque si la bloqueas, también estás haciendo un esfuerzo, ¿no? La estás alimentando, ¿no? También dice Hawkins, si no la quieres sentir, si la niegas, es así. Sí. Hay temas muy interesantes en este libro
por ejemplo, temas de la vida cotidiana que tenemos todos, el duelo, la pérdida de una persona, la ruptura de una relación sentimental, de un puesto de trabajo, de dinero, cualquier situación difícil que te puedes encontrar en la vida, él te dice también cómo trabajar en ese momento mentalmente, ¿no? O sea, es que recoge todo el abanico de posibilidades que te puedes encontrar en la vida, ¿no? Sí, pues es un libro realmente, es la culminación de todo el trabajo que estuvo Hawkins haciendo, ¿no? La culminación de todo el trabajo de su vida, ¿vale? Que también, perdona Miguel, que es un proceso que él comparte con nosotros, que él lo ha hecho, ¿no? No es algo inventado o algo que te imagines, una teoría, es una sugerencia, no, es un proceso que existe y que funciona y que se ha hecho. Y que es difícil, pero no tanto. Sí, mira, a mí me gustaría añadir una cosa que me parece importante, y es que el proceso de dejar ir puede empezar una vez que hay una especie de giro hacia adentro. Uno se empieza a interesar por sí mismo, por su propia identidad, y es el proceso, por ejemplo, que Buda describe en la primera noble verdad del budismo, ¿no? Cuando habla de reconocer el sufrimiento, reconocer que yo estoy sufriendo, y entonces quiero ver cómo es este yo que sufre, qué es lo que sufre en mí, quiero entenderme, quiero salir de ese sufrimiento, ¿no? Porque en principio, si estamos volcados al exterior, si estamos volcados a tener éxito en el mundo, que lógicamente puede haber una etapa que perfectamente estemos totalmente dedicados a una carrera, a un trabajo, a un proyecto, etcétera, y que estemos completamente volcados en ello. Nuestra energía está en crecer en el mundo, en hacernos un lugar en el mundo, etcétera. Eso tiene su lugar también. Pero digamos que el proceso de dejar ir empieza a tener más sentido, mucho más sentido, cuando hay un giro hacia adentro, cuando uno se empieza a mirar a sí mismo, quizá en una etapa de madurez, quizá a partir de los 30 o de los 40, donde uno se empieza a interesar y a preguntarse cosas sobre, bueno, de qué va realmente esta vida, ¿no? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué he venido? ¿Qué tengo que aprender aquí? Ahí empieza, digamos, pasar del proceso de construcción al proceso más bien de deshacimiento de lo que se ha hecho. Porque lo que hacemos en la primera parte de la vida, como decía Jung lo explica muy bien, ¿no? En la primera parte de la vida nos creamos una imagen, nos creamos un yo, nos creamos una identidad en el mundo. Soy tal cosa, soy tal otra, tengo esta carrera, tengo estos estudios, tengo esta profesión, he montado este negocio o he montado este proyecto. Necesitamos hacer cosas en el mundo, desarrollarnos, desplegarnos, ¿no? Y digamos que este proceso ya sería en una segunda etapa, ya cuando empieza ese giro hacia adentro. Ese es el punto fundamental, ese giro hacia adentro. Y también para mí, yo creo que es coincidente con el giro del coraje, ¿no? Con el giro de afrontar los temores con respecto a lo mismo. Tenemos que tener en cuenta que una vez que creamos esa imagen de nosotros mismos, no solo la creamos para nosotros, cuando creamos la imagen la creamos y la queremos poner en la mente de los que nos rodean. Nos gusta que quienes nos rodean respondan a la imagen que nosotros queremos tener. Es decir, yo creo mi imagen, pero quiero que mi mujer responda a mi imagen, o mis hijos, o mis padres, o mis amigos, que respeten mi imagen, que confirmen mi imagen. Es decir, nuestra imagen es una inversión con respecto a nuestra identidad, pero es más social. Y ahí esa imagen es muy frágil, esa imagen se puede caer de muchas maneras. Y ahí empieza, digamos, ahí es donde empieza el sufrimiento, cuando se cae la imagen, y ahí es cuando es una ocasión privilegiada para emprender el proceso de dejar ir. Cuando de algún modo se rompe esa imagen, seguramente a mi edad o a edades parecidas a partir de los 60, muy posible todos hemos tenido distintas ocasiones en las que se ha roto nuestra imagen. Se nos ha venido abajo una situación, un trabajo, una relación, hemos tenido un divorcio, una separación,
hemos fracasado en algo, esa rotura de la imagen, ahí uno puede muy fácilmente, digamos, introducirse, empezar el proceso de dejar ir. Sí, sí, sí. Aparte, sí, sí, totalmente. Es lo que cuenta Miguel. Y entonces, de alguna manera, en los distintos capítulos, Hawkins en este libro nos va hablando de las dificultades que nos vamos o que tenemos en la vida para hacer el proceso de dejar ir, ¿no? Hay un capítulo que nos habla del miedo, que es interesantísimo, ¿no? Todos tenemos miedo, ¿no? El miedo es uno de los grandes instrumentos del ego, ¿no? Tener miedo de todo. Vivimos en un mundo de miedo, ¿no? Tenemos ahora una guerra, ahora esto, ahora una enfermedad. Siempre estamos con el miedo, ¿no? Y el miedo, para librarse de él, también hay que observarlo, hay que ponerse un poco en metaposición, que es, o sea, como desde fuera, que no es desde fuera, es de donde realmente tú estás, donde está tu mente. Tu mente, esto es un punto muy importante. La mente no está en el cerebro. Bueno, Entendiendo este punto. a esto nos dedicamos en Fundación ICLOVI. Exactamente. La mente no está en el cerebro. Y entendiendo esto, es mucho más fácil empezar a entender todo lo demás. Sí. No pensamos con el cerebro. El cerebro es un simple procesador. Sí. El cerebro procesa. ¿Perdón? Una antena. No sé qué decía Xavi. Una exactamente. antena. Es una antena, un procesador. Entonces, realmente, desde nosotros realmente estamos en la mente, y esa mente no está prisionera de un cuerpo, pero nos creemos que estamos metidos en un cuerpo. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy interesante, que hay gente que no entiende esto. Yo les digo, tú imagínate hoy en día los jueguecitos estos de la PlayStation y todo eso, que estuvieran tan perfeccionados que una persona se pone a jugar en un jueguecito de estos y se llega a confundir con el personaje que está jugando en el juego y se olvida de quién es el jugador del juego que está en el juego. Y entonces ya se cree que está en ese mundo del juego con las cosas que van pasando ahí, desgracias casi siempre, ataques, no sé qué, hay que matar, hay que defenderse, en un mundo hostil absolutamente, y entonces te olvidas de quién eres y realmente tú no eres ese personaje del juego, tú estás fuera, has decidido jugar eso, has soñado eso. Y con este ejemplo es fácil entenderlo. Me encanta. Entonces realmente, ¿Perdón? Me encanta el ejemplo. Sí, a mí se me ocurrió un día hace muchos años este ejemplo, cuando leí en el curso, por supuesto, de que la mente no está en el cerebro. Eso yo como psiquiatra me dio un clic impresionante, ¿no? Estábamos ahí todo el día con la biología, con la psicobiología, con la química cerebral, con todo esta historia de la biología cerebral. Y entonces cuando ves esto, ostras, te entra como un relaj absoluto, ¿no? Y entonces este es el punto que nos quiere llevar Hawkins con este camino tan amoroso que nos lleva de la mano, además, en este libro, para hacer todo este proceso. Y paso a paso nos va ayudando en los procesos. Cada capítulo tienes el miedo, luego tienes la ira, que se manifiesta pues, en los celos, la agresividad, en todo. Nos va llevando en las emociones más cotidianas que realmente impiden o limitan o dificultan el proceso de dejar ir, de ser observadores, permitir que se manifieste la emoción que sea, no luchar contra ella. Ahí, como decía Miguel al principio, hay el segundo nivel, que el ego va a luchar, se va a resistir, no va a permitir morir, entre comillas, no existe, pero la creencia sí, no va a permitir morir el ego. Y entonces son esos dos niveles. Es un trabajo tan bonito y tan interesante que realmente a todos nos puede ayudar muchísimo. Esto está ayudando a muchísima gente. Sí. Yo diría que en el videojuego, igual en el videojuego de lo que se trata simplemente es de recordar quiénes somos. Y este es el juego, no lo sé. Pero siguiendo tú. Yo quería decir os quería preguntar más que decir, porque la verdad es que ya no sois editores en estos momentos, que ya sois maestros aquí en Fundación ICLOVI, pero yo quería decir que alguien que os esté escuchando o que nos esté escuchando puede pensar,
bueno, esto es muy espiritual, esto es muy religioso, que no es religioso, eso es muy avanzado, pero fijaros que muchos avances que han ocurrido en la psicología moderna después de que Hawkins escribiera el libro, como aceptar las emociones, hay una terapia, o que las emociones duran poco, han salido neurólogos que dicen que duran 90 segundos realmente en el cuerpo, o que observar las emociones reduce el interés, toda la corriente de mindfulness, todo lo que ha dicho Hawkins, en una buena parte, casi todo, tiene el respaldo en los avances de la psicología moderna. O sea, que es muy potente lo que dijo en su día, ¿no? No sé cómo lo veis. Sí, sí. Evidentemente, Hawkins trabajó principalmente en los años 2000, los 90, los 2000, por ahí. Su primer libro creo es del 80 y tantos, 86, quizá 87, y su gran desarrollo fue hasta el año 2000, él murió en 2012. Entonces, sí, o sea, él forma parte de toda una corriente de gente que está poniendo datos sobre la mesa para ayudarnos a entendernos mejor. Y para mí hay ahora toda una nueva corriente también de gente que está hablando, incluso de maestros espirituales, que están hablando de la importancia no solo ya de las emociones, sino de las vivencias natales, prenatales, de toda la etapa preverbal, de todo lo que tenemos instalado en nosotros en la etapa preverbal y de la función. Es muy interesante porque todos esos impactos del nacimiento, prenacimiento y en torno al nacimiento, perinatales, digamos, son muy estructurantes porque son nuestro primer impacto en el mundo, en la Tierra. Y entonces son estructurantes de nuestra psique. Y esto es muy parecido a lo que decía Freud. Hay una vida preverbal hasta los 3 años o hasta los 6 años, en la que se estructuran a través del vínculo con el padre y la madre todo lo que va a ser la vida psicológica y psíquica del adulto posterior. Y esto es muy interesante, todo este conocimiento es fascinante, es muy interesante porque nos está ayudando a llegar a esos niveles donde realmente podemos mirar los patrones que tenemos asentados en la psique y soltarlos. Todo el trabajo de terapia o buena parte del trabajo de terapia está destinado a entender esos patrones estructurantes que nos han hecho ser como somos, como yo separado, y todo el camino de dejar ir, todo el camino espiritual está establecido en torno a entender los patrones para poder soltarlos, para poder dejarlos ir. Pero esos patrones son inconscientes y tenemos que tener los medios de llegar ahí, de poder mirarlos de cerca. Y aquí hay una cosa muy interesante que dice Hawkins, que esto es a través de las relaciones. Es a través de las relaciones cercanas, donde van a saltar estos patrones originales, ¿no? Es en las relaciones donde van a surgir los patrones, donde vamos a poder mirar cómo estamos estructurados. Este es el valor, por ejemplo, de una relación de pareja. Pensábamos que la relación de pareja es para hacernos mutuamente felices y luego nos encontramos que muchas veces la relación de pareja es un campo de tensión. Pero ese campo de tensión tiene un sentido. Ese campo de tensión tiene un sentido que es precisamente ver cómo reacciono yo. Posiblemente reacciono con rencor o reacciono con remordimiento. Todo ese inconsciente con el que yo reacciono, si no estuviera en relación, no podría verlo, no podría mirarlo, no podría dejarlo ir, no tendría acceso a esas reacciones inconscientes que tengo. Por eso, digamos, el crisol de la pareja es como, ahí se va en esa mayor temperatura, o de las relaciones cercanas, ¿no? Familiares, con amigos, etcétera, con socios. Ahí se van madurando, en las relaciones se van madurando los patrones, que es lo que nos va a permitir ver cómo estamos estructurados y ver qué tenemos que soltar y dejar. Sí, sí. Con las que de alguna manera van a revelar eso.
Y otra cosita más que es muy interesante de lo que dice Hawkins de la relación es fascinante, me parece súper fascinante porque él es un gran observador de la condición humana. Dice, los demás saben perfectamente lo que sientes y lo que piensas de ellos. No hace falta que lo expreses. Nosotros solemos creer que el pensamiento, el sentimiento es un ámbito privado y Hawkins nos dice, no, mira, no te engañes. No es así. Tal como tú sospechas o sientes cómo siente otra persona hacia ti, los demás te leen milimétricamente. Qué importante. Te pueden leer tu sensación de cuál es tu sensación de fondo hacia ellos, si eres amistoso, si tienes segundos pensamientos. Es decir, nos leemos todos unos a otros perfectamente, ¿no? Y pone además el ejemplo de un perro. Si un perro te puede leer, y reacciona a tu energía directamente, ¿cómo no vamos a considerar, cómo no vamos a ver que los seres humanos tenemos más percepción que el perro? Somos más capaces de sondear energéticamente al otro, de sondearnos mutuamente, lo mismo que hacemos cuando llegamos a un entorno, a un grupo de personas, y leer el ambiente en un lugar, ¿no? Pues evidentemente nos leemos unos a otros y sabemos dónde estamos cada uno con respecto a los demás. Sí, sí, es muy interesantísimo esto. Muy interesante. Quería un poco remarcar lo que ha comentado Miguel de las relaciones. Las relaciones, sobre todo las de pareja, es la mejor universidad, entre comillas, para aprender y para hacer cualquier proceso, ¿no? Porque la otra persona puede ser, en una relación, vuelvo al curso, el curso de Milagros dice que el proceso de pasar de la relación especial, de especialismo, a la relación santa, ¿no? O sea que la relación de pareja es una oportunidad impresionante para hacer todo este proceso personal, que en este caso llamamos de Jair de Hawkins, ¿no? Entonces la relación es brutal, la situación que te encuentras, lo que comentaba Miguel, ¿no? El juzgar a otra persona o el entenderla o el amarla, y vemos que realmente estamos todo el rato proyectando y percibiendo en la otra persona, ¿no? Y entonces aquí entra otro de los aspectos que habla mucho también Hawkins, que se puede utilizar en la relación de pareja o en cualquier relación, es el perdón. El perdón es fundamental. De hecho, el perdón ya estamos en la escala de Hawkins en 350 o 400, no me acuerdo ahora, pero por ahí estamos, ¿no? Y entonces nos habla aquí, a medida que vas, cuando estamos realmente en el mundo del ego, perdonar es muy difícil porque yo tengo la razón. Y entonces no voy a perdonar porque la razón la tengo yo. Y realmente la razón, como también dice el curso, que prefieres tener razón o ser feliz, ¿no? Prefiero ser feliz. Xavi hace esta pregunta, ¿qué prefieres? El Miguel ya la sabe, ¿tener razón o ser feliz? No, yo hace tiempo que me la he contestado, ¿eh? Bueno, tampoco hace mucho tiempo, pero algún tiempo sí. Sí, sí. Bueno, es una pregunta muy buena, ¿eh? Y entonces el perdón implica eso, ¿no? Nos habla, a mí me encanta porque dice, pero esta gente que dice, perdonar es lo mismo en el fondo. Dime, claro, dime. Esta gente que dice, bueno, yo perdono pero no olvido, digo, es que así eso es no vamos bien, no vamos bien. Bueno, hay dos perdones. El perdón auténtico, que es te perdono porque eso nunca ha sucedido, eso lo he soñado, o me lo he inventado, o no existe. O el perdón del ego, que es tú te has equivocado, pero como soy muy buen tío y muy buena persona, pues te perdono, ¿no? Y ese es el perdón del ego que no sirve para nada. Como estoy más avanzado en el camino, ¿verdad? Exactamente. Eso, sí, sí, pues, sí. Como yo soy el mejor de los dos, te perdono. Sí, pero... Y entonces, a mí me encanta Hawkins cómo plantea el tema del perdón, ¿no? Que evidentemente está unido al proceso de Jair, el proceso del perdón, está absolutamente unido, ¿no? ¿Qué es para Hawkins el perdón? Dejar ir totalmente la emoción, olvidarla. Claro, es que nunca ocurrió. Lo que tú estás... Mira, te voy a poner otro ejemplo, Xavi. Si tú estás viendo una película en el cine y ves que alguien está atacando a otro,
tú como observador no tienes que perdonar, estás simplemente observando lo que está ocurriendo. Tú no puedes ir a la pantalla y meterte en la pantalla, en el lugar de la persona que está matando a otro, que le está hiriendo, que le está insultando, que le está siendo infiel. Estás simplemente observando. No te puedes identificar con el personaje. Sí, Sí, estoy de acuerdo. una de las cosas que comenta Estoy de acuerdo, Hawkins, pero no es tan fácil. No, Párate es un Es aprendizaje, un aprendizaje. es un entreno mental, es un Se entreno requiere mental. compasión en Claro. Hawkins para poder perdonar. Es decir, me has hecho un daño, lo he sufrido, ¿no? Sí, hay que Pero hay una reconocerlo. parte de tiene que haber una parte de compasión. Decir, oye, yo en Claro. a mí lo que me sirve, yo en tu situación quizá lo hubiera hecho igual. O Claro. peor, probablemente, ¿no? No hay que negar. Es que aquí te lo dice Exacto, perfectamente Hawkins. No hay que negar nada de lo que sientes ni de lo que ves. Al contrario, hay que verlo, aunque te duela. Exacto. ¿Y Hay que dónde te verlo. duele? Además, Hawkins, ¿dónde te duele? ¿En el cerebro? ¿En el estómago? ¿Dónde tienes ese dolor? Siéntelo, ¿no? Claro. No hay que negarlo, si no, no haríamos nada. Si no, no haríamos absolutamente nada. ¿No? Muy claro, interesante. pero si me permitís, él da una definición muy específica del perdón como una asunción de responsabilidad de es mi percepción que tú me hayas ofendido o que tiene que ver conmigo. Tomo la responsabilidad de que es mi interpretación y no es la única interpretación. Puedo soltar, puedo dejar ir mi interpretación y al soltar mi interpretación de los hechos, de cómo tú has actuado, de cómo me he defendido, de cómo he actuado yo, acepto que es mi percepción, que hay otras percepciones, hay otros puntos de vista y que yo estoy dispuesto a soltar mi percepción. Ese sería el punto clave. Sí, sí. Es un proceso de responsabilidad profunda, por así decirlo. Sí, y sí. luego también comenta, que es otra cosa que es muy interesante y también en las relaciones, que si perdonas lo que es la condición humana en sí, puedes aceptar que una persona, pues, yo qué sé, alguna vez te dé un grito o alguna vez te intente manipularte o alguna vez te haga una jugarreta, o puedes aceptar porque entiendes la condición humana en sí y entiendes que tú mismo es probable que lo hagas también en algún momento. Entonces esa tolerancia amable hacia la condición humana, particularmente hacia las personas con las que convives, pues es un punto de partida muy interesante y es algo que él recomienda específicamente en las relaciones, ¿no? En cuanto a las relaciones, él recomienda esta tolerancia al otro porque uno mismo es probable que de vez en cuando pues haga una jugarreta al otro, ¿no? Entonces, interpretarla en este marco de, mira, somos humanos y básicamente él interpreta lo humano como algo limitado, no como algo malo. Esta es la diferencia, digamos, con lo que se nos ha transmitido quizá a través de las religiones, ¿no? Que las religiones hablan tanto de bien y mal, de lo que está bien, de lo que está mal, y esto en sí es un juicio tremendo. Más bien, este otro punto de vista nos anima a mirar desde lo limitado. Como egos todos somos limitados, todos tenemos un ego hasta que se demuestre lo contrario y entremos en estado de santidad o de lo que sea. Entonces, es importante asumir que vamos a meter la pata alguna vez y otras personas también lo van a hacer y está bien, no pasa nada. Esa tolerancia general es muy buena. Junto con, para mí, genial, esta explicación que dice de la transparencia, ¿no? Asumir la transparencia, no engañarte pensando que tus pensamientos son privados, saber que lo que piensas, los demás lo van a leer de inmediato, lo que sientes, los demás lo van a leer de inmediato, entonces no lo escondas, no te escondas, ¿no? Y eso es transparencia en la relación, o al menos en la medida de lo posible poder ir hacia esa transparencia, ¿no? Ese es un punto muy importante que está tomado quizá de un curso de milagros también, esta idea de no existen los pensamientos privados, es que realmente somos una mente, realmente nos leemos unos a otros y
Da un ejemplo que a mí me encanta, que también me parece genial, que es, tú conoces a alguien y por lo que es esa persona te cae mal inicialmente, tienes una mala opinión. Entonces tú te separas de esa persona, pero de camino a casa, por ejemplo, haces una reflexión y dices, bueno, ¿yo por qué tengo que juzgar a esta persona si ni siquiera le conozco, etcétera? Y tú cambias en tu mente, tú haces un clic en tu mente y de alguna manera sueltas tu juicio. Y la pregunta es, ¿tú crees que la otra persona lo sabe o no? Y tanto. Tanto que lo sabe. Inmediatamente, en cuanto tú cambias tu manera de pensar, la otra persona lo sabe. Somos como esos electrones pareados, ¿no? Sí, como el efecto fantasmagórico. ¿no? El entrelazamiento cuántico es... Sí, ¿Cómo van a cuando estar? uno gira, el otro gira inmediatamente. Estamos conectados a nivel de la mente, este es el hecho. Lo que pasa que todavía no lo reconocemos o no sabemos llevarlo a la práctica en la medida que podríamos. Sí, sí, a mí me gustaría lo que has comentado, Miguel, de las relaciones, cuando nos enfadamos, cuando uno insulta, cuando uno chilla, cómo reaccionar en esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de la pareja, ¿no? Y ahí tienes una clase, una situación perfecta para ver realmente si estás haciendo el proceso de dejar ir o no lo estás haciendo, ¿no? Si te tomas en serio o no cuando una persona te insulta o te chilla o te dice algo. En vez de tomártelo en serio, es darte cuenta que no es la persona, es su ego que está condicionado por creencias, por miedos, por orgullo, por ira, por deseo, por todo lo que calibra por debajo del orgullo, es lo que se está manifestando en esa persona en ese momento. Entonces, lo más amoroso y compasivo que hay es acercarte, darle soporte, darle un abrazo, entender que no pasa nada, que esa persona está sufriendo en ese momento y tener un acto de amor con esa persona. Porque lo que hacemos solamente lo que hace el eco es rebotarse, ese y tú más, que estamos viendo constantemente en la política hoy en día en el mundo, que es realmente muy triste ver cómo funciona. En vez de escuchar, comprender, poner la empatía y que la otra persona llegue a darse cuenta de que no es nada, que no vale la pena, ayudarle a que también suba un poco, que no se lo tome en serio, que observe lo que le está pasando y que se pueda liberar de ello, porque las emociones nos aprisionan, nos esclavizan y nos dejan ahí totalmente bloqueados. Entonces, es un trabajo, a mí me parece maravilloso esto que comentaba Miguel, de cómo reaccionar cuando hay una situación de este tipo. Vivimos en un mundo que no tenemos tampoco muy ejemplo fuera, lo tenemos que es un trabajo personal, es trabajo hacia adentro. Todos los trabajos que funcionan siempre son hacia adentro, hacia afuera no hay nada que hacer. Hacia adentro y cuando ya se manifestará hacia afuera, pero es un trabajo siempre hacia adentro, ¿no? Bueno, vaya charla, me ha encantado. Yo creo que las personas que nos siguen, bueno, no se ve muy bien, dejar ir, tienen una referencia, que es estos libros del doctor Hawkins, Dejar ir, el camino de la liberación. Sí, no se ve el título ahí. No se ve el título, lo he hecho ahora mientras estaba... Ahí, gracias. Dejar ir. Creo que es uno de los libros que es como el manual necesario para este videojuego que nos decía Jordi. Es un manual necesario. Sí, Escuchar, sí. No sé si queréis decir alguna cosa No, al final. para mí es esta idea que comentas, ¿no? Es el manual de uso. Mira, simplemente si lo repasas de vez en cuando el dejar ir y te acuerdas, ay, mira, sí, que esto es verdad. Y particularmente, pues esto, tema relaciones, pero también sí, de alguna manera la actitud general de dejar ir, ¿no? Y la actitud general de que primero se trata de dejar ir las emociones más densas, más molestas,
etcétera, pero luego se trata de un dejar ir el resto de nosotros, ¿no? Estamos como en esta escuela de aprender a soltar esa imagen que hemos hecho de nosotros y a que cada vez nos importe menos y cada vez, digamos, presentarnos con esa transparencia que hemos comentado también, ¿no? Sabiendo que somos leídos perfectamente por los demás y que no tiene sentido ocultarse ni esconderse ni creer que tenemos un mundo privado. Estamos conectados y nos leemos, nos vemos, estamos ahí. Y añadir también que es un proceso tan bonito, parece difícil, pero es menos difícil de lo que parece. Y es tan gratificante que compensa absolutamente. Cuesta empezar, pero una vez empiezas no lo puedes soltar, porque compensa absolutamente la paz, la alegría y la felicidad que te da. Por tanto, la pereza inicial hay que vencerla. Es como ir al gimnasio, ¿verdad? La pereza. Es un entreno mental. Vale la pena, lo aseguro. Sí. Gracias a todos. Gracias a vosotros dos, gracias a todas las personas que nos escuchan y que nos irán escuchando. Y además este libro va a ser un referente en próximas también tertulias que vamos a tener, porque seguro que en otros libros que vamos a comentar el doctor Hawkins va a salir siempre Dejar ir. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por vuestros comentarios que cada vez son más enriquecedores y ha sido un placer coincidir en este videojuego. Gracias. El placer es mutuo. Gracias, Javier. Gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Chao, chao, chao. Chao.